Bueno, entonces, como les comentaba, hoy vamos a abordar todo lo que es estándares forenses, ¿sí? Y específicamente lo que son las estandarizaciones, las normas que regulan las prácticas de la identificación balística dentro de los laboratorios. Vamos a ver cuáles son los problemas que vienen a resolver o que intentan mitigar todo lo que es estandarización, qué tipos de estándares son los que existen, para qué sirve cada tipo de estándar. Vamos a tratar de analizar algunos de los estándares existentes y finalmente lo que voy a hacer es presentarle una serie de organizaciones, algunas de estas ya las fuimos mencionando, que se dedican a esto, a desarrollar estándares para las diversas actividades forenses. Entonces, el objetivo o los objetivos que me propongo para la clase de hoy son, en primer lugar, que podamos conocer qué es un estándar. Un segundo, que sigo admitiendo gente. Ahí estamos. Entonces, en primer lugar, el primer objetivo va a ser que podamos conocer qué es un estándar, para qué me sirve, qué tipos de estándares hay, ese va a ser el segundo objetivo. Y finalmente, que podamos entender de qué manera contribuyen a mejorar los resultados de un laboratorio. Van a ver que los estándares son uno de los pilares de los sistemas de gestión de calidad que tienen los laboratorios y que son muy importantes. Entonces, un poco el pantallazo general que les queremos dar acerca de la regulación de las actividades dentro de los laboratorios forenses y especialmente dentro de los laboratorios balísticos, va a estar todo concentrado en la clase de hoy. La clase para eso va a estar dividida en 3 bloques. En el primer bloque vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos que ya fuimos desarrollando, pero es importante que tengan presentes para después la segunda parte de la clase. Estos conceptos son la repetibilidad y la reproducibilidad, algunos puntos especiales que trató el informe de la Academia Nacional de Ciencias y el PICAST, fundamentalmente respecto a sesgos cognitivos, a falta de estandarización respecto del de la Academia Nacional de Ciencias y todo lo que es objetividad y subjetividad del PICAST. Vamos a hablar sobre las debilidades que tienen los métodos subjetivos, sobre la inconsistencia y sobre cuáles son los aspectos a fortalecer por parte de estos métodos subjetivos. Esa va a ser la primera parte de la clase. En el núcleo central vamos a hablar de qué es un estándar, de qué tipos de estándares hay, ejemplos, vamos a ver ejemplos relacionados con el examen de armas de fuego, y vamos a ver qué rol cumplen estos estándares dentro de los sistemas de gestión de calidad. Para eso Carlos seguramente va a estar, va a tener mucha más experiencia que la que podemos tener nosotros porque están mucho más avanzados en lo que es implementación de sistemas de gestión de calidad. Y finalmente vamos a mencionar estas organizaciones forenses que están vinculadas a los procesos de estandarización. Vamos a hablar de una organización de Estados Unidos como es OSAC, de Europa como es la ENFSI y en Iberoamérica como es la AICEF. Entonces, ya para arrancar con el repaso de temas que les había propuesto, recordemos que dos conceptos clave dentro de los ensayos científicos, dentro de las prácticas científicas, es que tienen que ser repetibles y reproducibles. Esto habla de la fiabilidad del método, ¿sí? Repetibles quiere decir que si el mismo investigador vuelve a aplicar los mismos métodos sobre los mismos materiales y en las mismas condiciones, tiene que obtener el mismo resultado, o dentro de un margen de tolerancia, obviamente, y la reproducibilidad hablaba de que si dos investigadores u otro investigador diferente al original en cualquier parte del planeta vuelve a aplicar los mismos métodos sobre los mismos materiales y en las mismas condiciones, también tiene que obtener el mismo resultado que el investigador original. La repetibilidad habla de que una persona repite el experimento y le da el mismo resultado, la reproducibilidad, que más de una persona lleva a cabo ese experimento y vuelve a obtener resultados similares. Recuerden también que habíamos hablado de las diferencias entre ciencia y ciencia basura o pseudociencia. Habíamos hablado de que la ciencia, mientras que la ciencia nos brindaba resultados fiables, la ciencia basura, por fallas en cualquiera de los factores que habíamos visto, ya sea en la disciplina o en la práctica, en los procesos o los problemas que tuvieran los peritos, nos brindaban resultados o erróneos o de baja calidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del proyecto Inocencia y de todas las implicancias que tenía esta ciencia basura dentro de los procesos penales? Y también habíamos hablado de los sesgos cognitivos. Si yo aplico buena ciencia, ciencia de calidad,
pero me interfieren lo que son los sesgos cognitivos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sesgo de confirmación, del sesgo contextual? También puedo llegar a tener resultados erróneos o de baja calidad. Entonces, este concepto de sesgos cognitivos que nos había introducido el informe de la Academia Nacional de Ciencias, era preciso tenerlo en cuenta y considerarlo dentro de las tomas de decisiones en el ámbito forense. Bueno, entonces les decía que habíamos mencionado estos dos informes que los habíamos, o yo los había titulado como refundacionales, el informe de la Academia Nacional de Ciencias del año 2009 y el informe PICAST del año 2016, porque como les comentaba recién, las ciencias forenses no son las mismas que antes de estos dos informes. Estos dos informes vinieron a marcar un punto de inflexión a partir de una serie de críticas importantes que le hacen no solo al sistema forense de los Estados Unidos, sino a la mayoría de las disciplinas que hoy conocemos dentro del mundo de la criminalística. Entonces, marcaron un antes y un después, y nosotros vamos a retomar algunas de estas críticas que estos informes hicieron. Respecto del informe de la Academia Nacional de Ciencias, me interesa recuperar la noción de sesgos cognitivos y cómo afectan estos sesgos a los peritos. Como les decía, ya habíamos hablado del sesgo de confirmación y el sesgo contextual particularmente. Y otra de las críticas que hace este informe es que, o menciona en realidad, es la falta de estándares. Dice que hay inconsistencia en los procedimientos, es decir, que estos procedimientos tienen poca repetibilidad y reproducibilidad. Fíjense que ya en el año 2009 se empezaba a hablar de esto, de la inconsistencia y de la falta de métodos estandarizados, de que todos hagamos las cosas de la misma manera. Respecto de los sesgos cognitivos, este párrafo ya lo habíamos tratado, ya habíamos hablado también, y fíjense que la oración final o la última parte nos dice que la ciencia realiza grandes esfuerzos por evitar los sesgos utilizando estrictos protocolos para minimizar sus efectos. Es decir, que al momento de plantear la existencia y plantear que los peritos estamos afectados por estos sesgos cognitivos, ya el informe de la Academia Nacional de Ciencias nos empieza a hablar o nos empieza a contar que en el mundo científico o en la comunidad científica esto no era un problema nuevo y que esos problemas se mitigaban a través de el uso de protocolos, ¿sí? ¿Estos protocolos de qué manera nos van a ayudar a mitigar los sesgos? Bueno, en primer lugar, limitando la información contextual. ¿Se acuerdan que el sesgo contextual era aquel que influía sobre el perito y que lo hacía llegar a una conclusión no únicamente o no solo por lo que observaba en la evidencia, sino por toda la información que acompañaba el contexto de esa evidencia? Entonces, si yo tengo un estándar o tengo un protocolo que me limita esa información que recibe el perito, tengo muchas más posibilidades de que ese perito no se vea afectado por el sesgo contextual. Otra manera en la que los estándares me ayudan a mitigar estos sesgos es estableciendo revisiones de pares independientes. ¿Se acuerdan que Nehuen en la clase pasada nos mencionaba que esto de implementar una revisión de pares dentro de la tarea pericial no hace que el método sea objetivo o se vuelva objetivo, pero sí lo que ayuda es a mitigar la posible influencia de estos sesgos? ¿Sí? Cuando tengo dos personas que de manera independiente me analizan la misma evidencia, voy a tener menos posibilidad de que el resultado se vea sesgado, o sea, producto de una afectación por estos sesgos. Y finalmente también administran adecuadamente los flujos de información a la que están expuestos los peritos. Es decir, que a los peritos no solo los afecta la información contextual de forma abierta, sino que también se ven influenciados por el orden en el cual reciben determinada información, ¿sí? Entonces, sería muy largo entrar a detallar esto, pero me interesa que se queden con esto, que los estándares limitan la información y establecen en qué orden el perito la tiene que recibir para minimizar este potencial riesgo de que su conclusión se vea sesgada. Entonces, estos son algunos de los planteos que hacía el informe de la Academia Nacional de Ciencias. Fíjense, acá lo mismo. Una de las recomendaciones que hace es que, o le plantea a las ciencias forenses que tienen que establecer protocolos para aquellos métodos y las prácticas, y que esos estándares tienen que reflejar las mejores prácticas y servir como herramientas para la acreditación de los laboratorios y como guías para la educación, el entrenamiento y la certificación de profesionales. Todas estas palabritas hablan de la implementación de un sistema de gestión de calidad. Fíjense,
acreditación de laboratorios, certificación de profesionales, determinada educación, entrenamiento. Entonces, y todo esto enmarcado dentro de lo que es los estándares, dentro de lo que son los estándares. Respecto de el informe PICAST, me interesa recuperar esto, la noción de que hay prácticas que son objetivas y prácticas que son subjetivas. Recuerden que las objetivas son aquellas que tienen procedimientos definidos con una estandarización o cuantificación lo suficientemente detallada que el juicio humano es poco o nulo y pueden automatizarse. Como ejemplo, dentro de los métodos objetivos, recuerden que habíamos puesto lo que es el procesamiento del ADN en lo que son perfiles simples, por ejemplo. Ese sería un ejemplo en el cual esa clase de práctica o el juicio humano, la razón humana, no tiene injerencia prácticamente en lo que es la interpretación de los resultados que se obtienen. ¿Por qué? Porque tienen un alto nivel de estandarización y de cuantificación. ¿Sí? Entonces, al momento de que el equipamiento emite el resultado, el perito no tiene que sumarle nada, no tiene que interpretar, no tiene que realizar una gran interpretación de esos resultados. Recuerden que hablamos siempre de perfiles simples y no lo que son mezclas. Entonces, ese sería el ejemplo de método objetivo. Por el contrario, o contraponiendo a esos métodos objetivos, tenemos los métodos subjetivos, que son aquellos que tienen procedimientos con una alta influencia de la decisión humana. Por ejemplo, para decidir qué características comparar o cuándo son suficientes para establecer una coincidencia. Y acá es donde cae de lleno la identificación balística. Recuerden que siempre que hablamos de identificación balística, de hecho es una de las cosas que viene planteando Nehuen cuando nos habla de la definición que da AFTE y nos dice que es subjetiva por naturaleza. Entonces, la identificación balística ya sabemos que es un método subjetivo. Bueno, acá tenemos un breve cuadrito donde agrupo algunas prácticas objetivas y algunas prácticas subjetivas dentro de lo que plantea el PICAST. Y fíjense, la identificación balística la encuadramos obviamente dentro de las subjetivas. ¿Y cuál es el problema que tienen las prácticas subjetivas? Bueno, les traje este breve fragmento de una charla que dio el doctor Itiel Dror en el año 2017, fue esto, en uno de los encuentros de la Academia Americana de Ciencias Forenses, y me interesa solamente ver 2 minutitos de lo que plantea porque hace una descripción de cuáles son los peros que tienen los métodos subjetivos. Vamos a ver si lo podemos reproducir. Voy a ponerle los subtítulos. Bien, vamos a escuchar qué nos cuenta el doctor Dror sobre los métodos subjetivos. President Obama's Council of Advisors on Science and Technology, where they say, oh, we need statistics for everything, we need objective criteria. It's not good. I am for it. If you can have it, that's great. But if you don't have objective criteria, it doesn't mean that your judgments are not valid judgments, direct judgments, and judgments. So the first thing I want to say to you that subjectivity is not a national word, it's not a bad word. Subjective judgments are fine. So if you do fingerprint or DNA mixer or forensic anthropology or handwriting or firearm, and you don't have an objective quantification and you have judgment interpretation, don't panic or panic because they criticize you. But I think that a cognitive neuroscientist that specializes in expert decision making in many domains, different domains, their interpretation, subjectivity, and the good and reliable science. But there is a but here. When there is subjectivity, there is a danger of being vulnerable to cognitive contamination. When I say cognitive contamination, it's a nice word to talk about bias. And the example here would be that if we give lawyers, jurors, judges. Bien, hasta ahí. Entonces, fíjense lo que dice Dror respecto de las prácticas subjetivas. Dicen que
no está mal, no es mala palabra decir que una práctica es subjetiva, porque las prácticas subjetivas pueden ser fiables, pueden ser repetibles y reproducibles. Y que él no coincide tanto con lo que plantea el PICAST en que todo tiene que ser estadística, porque es posible tener métodos subjetivos que sean repetibles y reproducibles, que no hay que entrar en pánico, que no es mala palabra decir que nuestra práctica es subjetiva, pero, y ahí es donde hace una salvedad, dice, los métodos subjetivos son más vulnerables a la contaminación cognitiva. Y ahí es donde entran en juego los sesgos cognitivos. Entonces, lo que nos está planteando, lo que nos está diciendo básicamente es que está bien que la modalidad o que el método sea subjetivo, pero presten atención porque esos métodos son más vulnerables a las influencias de los sesgos cognitivos. Entonces, vamos a marcar eso como una debilidad de los métodos, ¿sí? Bien, yendo más acá en el tiempo, esa charla era del 2017, fíjense, en el año 2023, creo que ya se los había mencionado también esta publicación del Dr. Dror, es una publicación de agosto del 2023, en la cual plantea en el título que el hallazgo más consistente dentro de las ciencias forenses es la inconsistencia. Es decir, que detecta que hay dentro de las ciencias forenses poca reproducibilidad, poca repetibilidad, por ende, poca fiabilidad. Dentro de este mismo artículo, fíjense, hace una mención específica a lo que es la examinación o el examen de armas de fuego y mencionando estos dos estudios, los que ustedes ven acá marcados con el 13 y el 14. De esos dos estudios extrae el siguiente párrafo. Dice que los estudios sobre armas de fuego han demostrado, por ejemplo, que existen diferencias en las conclusiones de los examinadores cuando examinan las mismas evidencias. Concretamente, en el ámbito de las armas de fuego, por ejemplo, cuando se promedian los proyectiles y las vainas, la repetibilidad de las decisiones de comparación, en las que intervienen todos los niveles del rango AFTE, es decir, utilizaron el rango de conclusiones AFTE, fue del 78,3% para las coincidencias conocidas y del 64,5% para las no coincidencias conocidas. Del mismo modo, la reproducibilidad media fue del 67,3% para las coincidencias conocidas y del 36,5% para las no coincidencias conocidas. Fíjense que hasta el 2009 o hasta el 2016, pongamos el 2009, que fue el informe de la Academia Nacional de Ciencias, los peritos balísticos veníamos diciendo que nuestra disciplina era fehaciente, categórica, 100% fiable, sin margen de error cero, lo que todos los fraseos que ya conocemos, y los estudios empiezan a marcar que la repetibilidad llega a ser del 78% o del 64% y la reproducibilidad del 67,3% o del 36%. Entonces, ese 100% que veníamos defendiendo no existe. No solo eso, sino que son bastante alarmantes los índices de repetibilidad y reproducibilidad que se evidencian al menos en este estudio. Entonces, bien, de nuevo, hablamos o Dror detecta que hay problemas en la repetibilidad, es decir, cuando el mismo perito vuelve a observar o a concluir sobre las mismas evidencias, y de reproducibilidad, es decir, cuando dos peritos ven y opinan sobre la misma evidencia. Hay que tener en cuenta que esta inconsistencia se ve en dos fases de la pericia o del examen de armas de fuego. En la observación, es decir, que en dos ocasiones diferentes los peritos observan cosas diferentes, y en la conclusión, que además de observar, concluyen cosas diferentes, que dan opiniones distintas observando la misma evidencia en dos ocasiones diferentes. Entonces, esto es lo que él detecta como un problema. Y también en otro pasaje del mismo artículo, fíjense lo que nos dicen. Nos dice que la mejor manera de aumentar la consistencia es que los ámbitos forenses establezcan procedimientos analíticos estandarizados con criterios objetivos y claros, tanto para las conclusiones como para las observaciones, y que cuanto más objetivo sea el enfoque, mayor será la concordancia en las conclusiones entre los examinadores. O sea que de nuevo aparecen los estándares como un elemento clave en
pos de aumentar la repetibilidad y la reproducibilidad. Ya no solo lo dice el informe de la Academia Nacional de Ciencias, sino que Dror en el 2023 sigue sosteniendo lo mismo. Lo que hay que tener son estándares que me ordenen los procedimientos, que hagan más repetibles y más reproducibles estas prácticas. Entonces, ¿cuáles son estas debilidades que venimos viendo hasta ahora de los métodos subjetivos y de la identificación balística como parte de esos métodos subjetivos? Bueno, problemas con la repetibilidad y la reproducibilidad, problemas con la fiabilidad, que tenemos fuerte dependencia de la aptitud, la capacidad, la experiencia y la formación del operador, esto por la subjetividad inherente que tiene la práctica. Y finalmente, el riesgo de afectación por sesgos cognitivos, otra vez por ser una práctica subjetiva. O sea, estas serían como las tres debilidades más fuertes que tenemos de la identificación balística y en la cual los estándares nos pueden ayudar a robustecer o a fortalecer. Justamente acá es donde aparecen los estándares, como un pilar para poder aumentar la consistencia de los resultados y mitigar los sesgos o la influencia que tienen los sesgos cognitivos. Bien, ya vimos entonces cuál es el problema que tenemos planteado, cuáles son las debilidades que tiene el método y sabemos que esa palabrita mágica que aparece como posible solución o como paliativo para estos problemas es el estándar. Pero ¿sabemos qué es un estándar? Para eso me fui a buscar la definición que da ISO. ISO es una de las organizaciones internacionales más importantes en lo que es el desarrollo de normativa de procedimientos, no solo forenses, sino también, bueno, en nivel industrial, en nivel administrativo, comercial, etcétera. Estandarizan procedimientos en diversas ramas de la actividad humana. Lo que nos dice ISO es que un estándar es un documento establecido por consenso, y esa palabrita es importante, que sea establecido por consenso, y aprobado por un organismo reconocido. Eso también es otro elemento importante. Es decir, se construye por consenso y lo aprueba un organismo reconocido. Que proporciona para un uso común y repetido normas directrices o características para las actividades o sus resultados encaminadas a alcanzar el grado óptimo de orden en un contexto determinado. Es decir, que lo que hace es ordenar los procedimientos, esos procedimientos que son repetitivos, que son de uso común, les da un determinado orden para que esas prácticas alcancen el grado óptimo, ¿sí? Es decir, para que la calidad del resultado que se alcanza con esos procedimientos sea el más alto. Ya cuando vamos a lo que es bibliografía, que nos habla de estándares forenses, de esto de estandarización aplicado específicamente a las ciencias forenses, fíjense, nos dice este pasaje del libro Tecnología en Ciencias Forenses, nos dice que el elemento central de la utilización de estándares en las ciencias forenses es aumentar la fiabilidad de los resultados obtenidos en el laboratorio. De nuevo, fíjense cómo en todos los textos que vamos viendo se empiezan a entrelazar estas palabras: estándares, fiabilidad, calidad. Entonces, nos dice que aumentar la fiabilidad de los resultados obtenidos en el laboratorio como producto del análisis de las evidencias recolectadas en la escena del crimen. Otro libro lo que nos plantea es una división de estos estándares. Es decir, hay distintos tipos de estándares. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque no todos los estándares se redactan de la misma forma o dicen lo mismo o sirven para lo mismo. Si nosotros no tenemos clara cuál es esta división y para qué sirve y cuál es el ámbito de aplicación de cada estándar, después termina pasando lo que pasa en Argentina, que se redactan protocolos que no sabemos bien cuál es el objetivo, a quién alcanza, qué me están diciendo. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Existen tres tipos de estándares. Por un lado tenemos los estándares profesionales, que son, por ejemplo, los códigos de conducta. Si ustedes buscan en la página de la ANAB, que es el organismo de acreditación de los Estados Unidos, ellos tienen un código de conducta que deberían cumplir todos los practicantes forenses, todos los peritos o todos los que se desempeñen dentro de las ciencias forenses. Entonces, ese código de conducta es un estándar profesional. Se encarga más que nada de cuestiones éticas, de cuestiones
de cómo debe ser el desempeño de la persona. Por otro lado, y estos dos son los que más nos van a importar a nosotros de acá en adelante, tenemos en primer lugar los estándares ocupacionales, ¿sí? Estos estándares ocupacionales son los que me detallan qué es lo que hay que hacer en un determinado procedimiento o en un determinado proceso. Y la palabra clave acá es qué, ¿sí? El estándar ocupacional me dice qué es lo que hay que hacer o cuál es el resultado al que tengo que llegar. Y por otro lado tenemos los estándares procedimentales o estándares de procedimiento. Y la palabra clave dentro de los estándares de procedimiento es el cómo. Me dicen de qué manera tengo que hacer determinada tarea para poder cumplir con el objetivo que me plantea el estándar ocupacional, ¿sí? Establecen cómo deben realizarse las tareas. El ocupacional me dice qué tengo que hacer y el procedimental me dice cómo tengo que hacerlo. Son, aunque parezca confuso y aunque parezcan cuestiones similares, van a ver que el ámbito o el alcance que tienen los estándares ocupacionales y los estándares procedimentales son bien distintos. Lo mismo, les vuelvo a traer otros fragmentos relacionados con estándares de otro libro, en este caso de Kate Hadley y Michael Faraday, en el cual fíjense de qué manera nos explican qué es cada uno de los estándares. Nos dice que los estándares ocupacionales son estándares basados en resultados. No dicen cómo se lleva a cabo una tarea. Ese es el propósito de los estándares de procedimiento. Proporcionan un marco para garantizar que los estándares de procedimiento se utilizan correctamente. Por lo tanto, los estándares de procedimiento y los estándares ocupacionales son vitales para garantizar la competencia personal en la práctica forense o en cualquier otra profesión. Esto no es exclusivo, como les decía, de las ciencias forenses, sino que cualquier actividad humana que se regule por estándares va a tener estos dos tipos de estándares. Y respecto de los estándares de procedimiento, nos dice que los estándares de procedimiento se ocupan de los procedimientos utilizados dentro de las organizaciones o por los individuos, es decir, la forma de llevar a cabo una tarea. De nuevo, el estándar ocupacional me dice qué es lo que tengo que hacer y el estándar de procedimiento me dice cómo tengo que hacerlo. Un poco graficando esto que nos decían los autores recién, fíjense, el estándar ocupacional, el que me dice qué hay que hacer, es un marco general, ¿sí? Que establece criterios mínimos, pero es común para todas las organizaciones. Y por otra parte, tengo los estándares de procedimiento, que van a ser estándares mucho más específicos y ya no van a plantear lineamientos generales, sino que me van a decir de qué manera se tiene que desempeñar el personal que trabaje en determinado laboratorio, cómo tiene que hacer para cumplir con ese estándar ocupacional general. Por ejemplo, tengo un estándar ocupacional general que puede ser, por ejemplo, la norma ISO 17025. La norma ISO 17025 va a regir las cuestiones de calidad, tanto para un laboratorio forense, un laboratorio de balística forense, como para un laboratorio de análisis clínico. Es el mismo, es un marco general que me dice cuáles son los resultados que tiene que alcanzar ese laboratorio para que sean de calidad. Y por otro lado, tengo el estándar de procedimiento, por ejemplo, de la División Balística de la Policía Federal o del Departamento de Balística del Ministerio Público Fiscal, que me va a decir, con los recursos que cuenta ese laboratorio, de qué forma hace para cumplir con este estándar ocupacional, con ese marco normativo que me brinda, por ejemplo, la norma ISO 17025. Entonces, cuando yo trabajo en un laboratorio y hago un estándar de procedimiento, le digo a mi personal de qué manera tiene que hacer las cosas. Por eso es el cómo. Y contrapuesto a eso, el estándar ocupacional o el estándar general me dice cuál es el resultado al que tengo que llegar para que lo que yo estoy informando se ajuste a la realidad o sea lo más cercano a la realidad posible. Ya ahora, más adelante les voy a mostrar los ejemplos para que podamos contraponer esto, de qué es un estándar ocupacional, de qué manera se expresa una norma general y de qué manera se expresa una norma específica. Y acá tenemos los ejemplos. Fíjense. En la parte de arriba de la pantalla ustedes van a ver ejemplos de estándares ocupacionales. Tenemos la norma ISO 17020, la norma ISO 17025, que son las dos más conocidas dentro de lo que es sistemas de gestión de calidad, pero también
acá les pongo el estándar OSAC para la verificación de conclusiones respecto de orígenes en lo que es examen de marcas de herramientas, ¿sí? Es decir, lo que me está planteando este estándar es de qué forma tengo que realizar o cuáles son las pautas generales para realizar la verificación en las pericias de comparaciones balísticas o comparaciones de marcas de herramientas. Esos serían estándares ocupacionales. ¿Qué hacen? Me plantean normas básicas, requisitos mínimos que son aplicables para cualquier laboratorio que haga examinación de marcas de herramientas, ¿sí? Normas generales, un cuadro amplio, aplicables para todos los laboratorios que desarrollen esta disciplina. Por otra parte, en la parte inferior de la pantalla, ustedes van a ver un estándar o un manual de procedimiento. Esto es específico. ¿Específico de dónde? En este caso, del Centro de Ciencias Forenses de Houston. Y específicamente dentro de ese Centro de Ciencias Forenses del área de armas de fuego, examen de armas de fuego. Esto lo que me va a plantear o lo que me va a proponer es la forma de trabajo en la cual se tienen que desempeñar o qué es lo que tienen que hacer los peritos que trabajan en esa área para poder cumplir con lo que plantea el estándar general. Y fíjense de qué manera están redactados cada uno. El estándar general, el de OSAC, el que me dice qué es lo que hay que hacer y qué es aplicable para todos los laboratorios balísticos, por ejemplo, fíjense de qué manera plantea este tema que es uno de los que habíamos abordado en la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, bueno, qué pasa cuando durante una verificación el segundo perito decide o tiene una disidencia con el perito, con el primer perito que hizo la observación o que hizo la comparación? ¿De qué manera lo manejamos? Si tiene que estar en el informe, si tiene que firmar, si no, si tiene que aparecer como verificador. ¿Qué pasa si después llaman a declarar solo el verificador? Bueno, fíjense que tenemos estándares que regulan específicamente esa práctica. Para eso el estándar ocupacional o el estándar general nos dice que el FSSP, esto es el Forensic Science Service Provider, sería como el proveedor de servicios forenses, tendrá una política para el arbitraje de diferencias en las conclusiones sobre fuentes entre el examinador principal y el verificador. O sea que nos dice que tiene que tener una política. Las diferencias en las conclusiones podrán resolverse mediante una consulta entre los examinadores en conflicto o, en caso de estancamiento, podrán requerir la revisión por parte de un tercer examinador calificado. El tercer examinador puede decidir a favor de cualquiera de las dos opiniones o enviar las pruebas a otro proveedor de servicios forenses para su arbitraje, si fuera necesario. El tercer examinador no será informado de las conclusiones a las que hayan llegado el examinador principal y el verificador antes de realizar su evaluación. La persona que actúe como tercer examinador no deberá ser elegida ni por el examinador principal ni por el verificador. La política del proveedor de servicios de ciencias forenses deberá abordar cómo se selecciona al tercer examinador. En caso necesario, el tercer examinador puede ser un examinador cualificado de otro proveedor de servicios forenses. ¿Sí? Entonces, fíjense, plantea qué es lo que hay que hacer ante una disidencia. ¿Sí? No me dicen cómo lo tienen que resolver puntualmente. Da algunas opciones o algunos parámetros generales de qué forma lo tienen que resolver respecto a que el tercer examinador no puede ser elegido ni por el examinador original ni por el verificador. Me dice que el tercer examinador tampoco tiene que conocer el resultado al que llegaron los otros dos peritos previamente, pero son lineamientos generales. Me da opciones entre las cuales yo podría elegir. Fíjense la generalidad con la que habla. Y por otro lado, vamos a ver, contraponiendo a este primer ejemplo, de qué manera el Centro de Ciencias Forenses de Houston resuelve estos problemas cuando existen disidencias. Fíjense, para eso tienen un apartado específico dentro de este estándar de procedimientos, que es el 4.2, y me dice, cuando un examinador principal y un segundo examinador llegan a conclusiones divergentes, primero, si se descubren incoherencias y o nuevas conclusiones sobre las comparaciones microscópicas, incluidas en las determinaciones de insuficiente o inadecuado, el Centro de Ciencias Forenses de Houston tiene una
como un rango de conclusiones distinto al de AFTE. Y eso después lo vamos a ver en el estándar de procedimiento. Entonces, me dice que si se descubren incoherencias o nuevas conclusiones entre el examinador principal y el segundo examinador, deberán discutir las diferencias, consulta. O sea, acá yo no es general. Dice, mirá, si el examinador principal y el verificador tienen diferencias, lo tienen que discutir. Fin, me establece de qué manera lo tienen que resolver. O mejor dicho, me establecen cómo lo tienen que resolver. En el otro punto nos dice que las razones para rechazar o modificar las conclusiones del examinador principal o del segundo examinador se documentarán en el acta de examen correspondiente. O sea que también me está diciendo que las discusiones o los motivos tienen que estar en el acta de examen o en la pericia. También me dicen que la documentación incluirá detalles que indiquen claramente el motivo del rechazo o cambio. Es decir, hacen un informe transparente. Me dicen la información incluso que tengo que volcar en el informe. También nos dice que si la consulta entre examinadores no da lugar a una resolución del conflicto, es decir, si el perito principal y el perito verificador sigue cada uno en sus posiciones y no se ponen de acuerdo, el jefe de sección asigna a un tercero para que ayude en la resolución. O sea, fíjense, ya le asigna responsabilidades al jefe de sección. Está establecido cuál es el mecanismo para resolverlo. Este tercero será otro examinador autorizado de la sección que no haya participado en el análisis hasta el momento. El jefe de sección hace un seguimiento de los detalles de las consultas y conflictos, buscando cualquier indicio de un problema técnico significativo, y cualquier problema significativo observado por los analistas de la sección se pone en conocimiento del jefe de sección. Esto incluye cuestiones no relacionadas específicamente con conclusiones divergentes de los examinadores. Para más detalles, véase la política de consulta y resolución de conflictos. O sea, fíjense cómo el estándar general me tiraba un marco normativo que dice, hablando en general del proveedor de servicios forenses, y ya el laboratorio propiamente dicho establece cuál es el mecanismo que tienen que seguir los peritos dentro de ese laboratorio. Entonces tenemos un estándar ocupacional, un ejemplo de estándar ocupacional y un ejemplo de estándar de procedimiento que abordan el mismo tema. ¿Puedo intervenir, Juan? Así te doy un poco de aire también. Dale. Es importante, esto que nos marca Juan está buenísimo para pensar lo siguiente, las realidades nuestras en los laboratorios y de nuestro personal también. Pensemos, no solo necesitamos mucha gente, es decir, no es que, bueno, entonces al menos necesitamos 2, listo, ya está, yo te verifico a vos, vos me verificás a mí, 3, bueno, entonces hacemos 3 y listo. Es necesario además establecer gradientes de esto de, bueno, ¿quién verifica a quién? ¿Cualquiera verifica a quién? Yo lo verifico a Juan, Juan me verifica a mí, si tenemos un problema entre nosotros dos, me verifica cualquiera. Es decir, ellos tienen no solo una estructura grande en cuanto a personal, sino que están graduados, por así decirlo, en su experiencia, están nivelados por lo que contaba hoy Juan, esto de certificaciones del personal, no cualquiera verifica a cualquiera, no es una acumulación de años, no es que, bueno, porque hace 20 años que estoy acá, seguramente sé más que fulano. Hay un montón de cuestiones subjetivas que el personal, o el que está a cargo de la división, tiene que conocer para establecer un gradiente de revisión. No solamente es, escribo un protocolo, escribo cómo lo vamos a hacer y le doy play. Tengo que establecer una estructura de jerarquización de conocimientos quizá, o de capacidades, o de aptitudes, para establecer estas personas quiénes revisan, quiénes resuelven, cómo se clarifican estas cosas. Digo esto para que no quede en cuestión esto de que, bueno, entonces, como dice acá, yo voy a escribir para mi laboratorio, pongo que somos 2 y yo me verifico acá y chau, se acabó. Es decir, es una cuestión bastante más compleja, que no es imposible de hacer, pero que es necesario de blanquear un montón de aspectos de quiénes constituyen parte de nuestro laboratorio. Listo, Juan. Nada más que eso. Sí, no, es importante esto, tener en cuenta lo que dice Nehuen. Primero, que no todos los peritos dentro del laboratorio tienen la misma jerarquía. Claramente, el verificador tiene que tener una posición jerárquica superior respecto de a quien va a verificar, si no, esto no tendría sentido. Y por otro lado, es que tampoco tiene sentido esto de redactar un estándar de procedimiento. Ustedes tengan en cuenta esto, el estándar de procedimiento es el que yo redacto para mi laboratorio. Entonces, si yo sé que mi laboratorio cuenta con 2 peritos,
y que los dos tienen el mismo nivel, y bueno, no voy a armar un estándar de procedimiento donde diga el perito de mayor jerarquía tiene que verificar todas las pericias del perito de menor jerarquía y además tiene que ser ciego el procedimiento. Y no, si yo tengo dos peritos, no puede ser nunca ciego ese procedimiento porque se van a verificar mutuamente, uno va a verificar al otro. Entonces, la importancia del estándar de procedimiento es o la riqueza en realidad del estándar de procedimiento es que lo tiene que redactar el propio laboratorio de acuerdo a los recursos con los que cuenta. Por eso el estándar ocupacional es general y me da alineamientos generales y me dice qué tengo que hacer. No me dice cómo lo tengo que hacer, porque el cómo va a depender de los recursos que yo tenga. Entonces, la inteligencia está en redactar un estándar de procedimiento para mi laboratorio, porque ese sí lo tengo que hacer yo, ese no me lo hace nadie, no me lo da nadie. La norma ISO la voy a buscar, la compro, la imprimo y la trato de aplicar. Pero el estándar de procedimiento de mi laboratorio no me lo va a escribir nadie, no hay otro que lo pueda hacer por mí. No puedo bajarme el de Houston e implementarlo en mi laboratorio, porque el de Houston está hecho para el laboratorio de Houston, con los recursos y con el personal que tiene Houston. Entonces, cuando yo hago mi estándar de procedimiento, tengo que tener en cuenta esto. Bueno, ¿con qué recursos cuento? Y redactar un estándar de procedimiento que yo pueda cumplir con los elementos que tengo, tanto humanos como materiales. Y sí, es importante esto, de que haya una jerarquización y que haya una lógica en lo que es particularmente el proceso de verificación. Tengan en cuenta que los estándares no solo se abocan a dar pautas sobre la verificación, dan pautas sobre todas las acciones que se realizan en el laboratorio. Ahora, al final de la clase vamos a ojearlo un poquito, lo que es el de Houston, aunque sea los títulos, y van a ver que están todas las acciones, todas las prácticas que ese laboratorio realiza, están detalladas ahí. Y yo tomé solamente el del área de examen de armas de fuego. Tienen el de escena del crimen, el de rastros papilares, el de química, todo. Cada una de las secciones tiene su estándar de procedimientos propio. Alguien me estaba preguntando algo, se me fue ahora del chat. A ver. Sí, sí, en la práctica en algún laboratorio de Argentina se aplica. Es muy difícil responderte esa pregunta, María Eugenia, porque yo creo que no. Porque en Argentina tenemos particular problema para entender esta diferencia entre estándares. Esto de que existen estándares generales y que existen estándares específicos, ocupacionales y de procedimiento, es complejo. Y ahora vamos a ver con el ejemplo del Protocolo Unificado de Identificación Balística, que se empiezan a mezclar. Da primero normas generales para algunas cosas y después normas específicas. Entonces, esto que yo les comentaba, las normas específicas tienen que estar dentro de un estándar de procedimiento y el estándar de procedimiento tiene que ser para mi laboratorio. El que yo haga para mi laboratorio no le va a servir a Nehuen, porque Nehuen tiene otra realidad dentro de su división. Entonces, no son intercambiables. Yo no puedo decir, bueno, yo en el Ministerio Público de Río Negro utilizo el estándar de procedimiento de la División Balística de la Policía Federal. Es ilógico porque son dos, si bien podemos hacer las mismas pericias, pero tenemos diferentes insumos, diferentes recursos, diferentes formaciones, son dos cosas completamente distintas. Entonces, el estándar de procedimiento no puede ser el mismo. Sí deberíamos poder seguir el mismo estándar ocupacional, que sería, por ejemplo, no sé, imaginémonos que los dos elegimos por adoptar el estándar de OSAC, este que yo les mencionaba recién, para el proceso de verificación. Bueno, Nehuen lo puede seguir de acuerdo a su estándar de procedimiento y yo también lo voy a seguir de acuerdo a mi estándar de procedimiento. Los dos vamos a estar en arreglo de ese estándar general, pero cada uno desde nuestras realidades particulares de nuestro laboratorio. Por ejemplo, No sé si los dos podríamos adscribir a la misma teoría de identificación, al mismo rango de conclusiones, a la cuestión de la subjetividad, bla, 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 pero Juan trabaja solo en Río Negro. Bueno, no va a poder realizar verificación, a no ser que haga, supongamos, bueno, a ver, trabajo solo en el laboratorio, ¿cómo hago la verificación? Bueno, quizá para tratar de hacer una verificación, y si establezco un convenio con otro laboratorio, no sé, digo, el procedimiento no puede decir, me lo va a verificar mi compañero, porque Juan no tiene compañero. Entonces, no tiene sentido plasmar un procedimiento engañoso por el solo hecho de escribir un procedimiento que parece que se ajusta a una realidad que realmente no puedo cumplir.
Porque después yo vengo y te digo, bueno, ¿y quién te lo verificó? No, bueno, mira, la verdad es que no hay otro. Entonces lo que hice fue, hice como que no lo vi de vuelta. No, es como que, bueno, el procedimiento no lo estás cumpliendo, no lo podés cumplir. Lo que no quiere decir es que no tengas objetivos en un ocupacional, que vos tengas como norte eso. En tanto y en cuando quizá mañana ingresan 5 personas más, bueno, ahora establezco un gradiente de verificación, bla, todo lo que tenga que ser. Pero es importante eso que dice Juan. Un norte tiene que haber, después vemos cómo trato de cumplir eso. Y si no lo puedo cumplir, esto es importante, si no lo puedo cumplir, lo tengo que dejar expreso. O no invento que sí lo puedo cumplir. Eh, no, no lo hago. Si no puedo hacer verificaciones ciegas, tengo que poner que no puedo hacer verificaciones ciegas. O cuántas personas nos constituimos. Dos. Bueno, no puedo andar diciendo, y bueno, no, sí, lo que pasa es que las verificaciones son ciegas y no son ciegas. Porque ya estamos usando procedimientos y encima estamos mintiendo en los procedimientos, lo que es mucho más grave todavía. Bien, bueno, seguimos entonces. Vamos a ver algunas de las cositas que recién les adelantaba respecto del Protocolo Unificado de Identificación Balística. Es del año 2021. Rige en la República Argentina, fue lanzado por el Ministerio de Seguridad y es un intento de homogeneizar la forma en que las 4 fuerzas federales, Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria, realizan las identificaciones balísticas. Fíjense, en la introducción del protocolo lo que nos dice es que el presente protocolo unificado de identificación balística se establecen los pasos metodológicos con el fin de garantizar cómo y quién llevará a cabo este tipo de peritaciones en la órbita de las fuerzas policiales y de seguridad federales, aunando los conceptos, medios y rango de conclusiones con los que se expedirán los funcionarios intervinientes. Y fíjense lo que les resalto. Me dice cómo y quién. Esto son al menos la palabra cómo es una de las que yo les había destacado como clave dentro de los estándares de procedimiento. O sea que acá ya tenemos una contradicción de entrada en la presentación, porque me está diciendo que va a regir a todas las fuerzas federales y que me va a decir cómo y quién lo tienen que hacer. O sea, me está diciendo, está suponiendo que el laboratorio de balística de Gendarmería es igual al laboratorio de balística de Policía Federal y es igual al laboratorio de balística de Policía de Seguridad Aeroportuaria y al laboratorio de la Prefectura Naval. Y no son iguales. No tienen ni las mismas jerarquías, ni el mismo equipamiento, ni la misma capacitación, ni el mismo flujo de pericias. Entonces, esto de tratar de establecer un estándar de procedimientos que sea común a 4 fuerzas distintas, ya empieza a chocar o empieza a entrar en tensión con estos tipos de estándares que veníamos viendo hasta recién. En uno de los puntos, o en uno de los primeros apartados de este protocolo unificado, fíjense lo que nos dice. Nos dice que se recomienda que los siguientes procedimientos sean realizados por un mínimo de 2 peritos balísticos, quienes examinarán las muestras sin conocer la opinión preliminar de cada uno y se expedirán en un único informe de firma conjunta dentro del rango de conclusiones de la teoría de identificación AFTE, bla, 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 bla. Se debe tener presente que la interpretación y de la identificación balística es de naturaleza subjetiva, fundada, acá copian y pegan la definición de identificación balística de AFTE. Y después nos dice que no será necesaria la intervención de 2 peritos cuando entre los elementos de estudio exista diferencia de las características de clase que llevan a una eliminación o cuando el material resulte no apto. Fíjense cómo estos lineamientos son lineamientos generales, o sea, esta redacción o estos planteos que hace están en consonancia con lo que sería un estándar ocupacional, son reglas generales. Y sin embargo, en la introducción me dice que va a plantear cómo y quién hace las cosas. Entonces, fíjense de nuevo, tenemos un choque entre 2 tipos de estándares distintos bajo este nombre protocolo que se le dio, ¿sí? Me dice, por un lado, lo presenta como un estándar de procedimiento y acá me empieza a volcar cuestiones generales. Que estas cuestiones generales, primero, que no las tendría que redactar el organismo que lo tiene que aplicar. O sea, yo en mi laboratorio no redacto un estándar ocupacional. Yo adscribo o a la norma ISO 17025 o a
determinado estándar que haya hecho OSAC. ¿Se acuerdan que cuando leímos la definición que daba ISO decía que era un documento generado o creado por consenso, construido por consenso y aprobado por un organismo externo? Acá el Ministerio de Seguridad hace un protocolo que aprueba el mismo para aplicar él. Entonces, hay un choque, hay una mala interpretación de estas distintas jerarquías que tienen las normas, que tienen los estándares. Entonces, y más adelante, dentro del mismo protocolo, acá sí me empieza a dar parámetros que serían típicos de un estándar de procedimiento. Fíjense, me dice sobre la operatoria de comparación en el macroscopio. Este procedimiento de comparación en el macroscopio se empleará para cotejo de proyectiles dubitados entre sí o con proyectiles testigos. El experto puede llevar adelante una rutina individual para este tipo de examen. Esto acá también es algo que hace ruido, pero no viene al caso. Pero debe incorporar los siguientes lineamientos generales. B. Seleccione el objetivo correcto. Las magnificaciones bajas son utilizadas generalmente para examinar la superficie del proyectil para encontrar áreas con las características individuales más notorias. Magnificaciones mayores de 20x o más. O sea, ya le están diciendo al operador de qué manera tiene que manejar el microscopio. Entonces, fíjense cómo está dando directivas respecto de instrumental, que no sabemos ni siquiera si lo tienen todos los laboratorios de cada una de las fuerzas, por lo cual son cuestiones sumamente específicas. Le están diciendo al operador de qué manera tiene que manejar el microscopio para hacer una identificación. Entonces, esto sí es una premisa típica o clásica de un estándar de procedimiento. Pero fíjense cómo dentro del mismo documento empiezan a chocar las generalidades y las especificidades. Y con esto que yo les decía, que están tratando de hacer un estándar de procedimiento para todas las fuerzas federales, o si lo entendemos como un estándar ocupacional, el mismo ministerio está haciendo un protocolo por ese ministerio, sin ningún organismo externo. Entonces, cuando empezamos a analizar estos documentos, y si analizáramos el protocolo unificado de los ministerios públicos, que es el de tratamiento del lugar del hecho y levantamiento de evidencias y traslado, etcétera, etcétera, encontraríamos las mismas inconsistencias. Es decir, que no se sabe bien de qué clase de documento estamos tratando de redactar. Si son normas generales, si queremos homogeneizar el trabajo de todos, o si le estoy diciendo al perito de qué manera tiene que hacer las cosas. Entonces se vuelven documentos confusos. Incluso si ustedes recorren este protocolo unificado de identificación balística, si bien plantea que la identificación tiene que ser hecha por dos peritos y tiene que estar firmada la pericia por los dos, en ningún lado nos dice qué pasa si los dos peritos no opinan igual. Entonces, nada, son como vacíos que quedan intentando estandarizar o intentando escribir cosas que ya están escritas. Bueno, en fin, es un documento confuso. Y finalmente lo que tenemos que, para decir de estos dos tipos de estándares, de los estándares ocupacionales y de los estándares de procedimiento, es que son los dos ejes centrales dentro de todo sistema de gestión de calidad. Tenemos, si yo tengo un estándar, me adscribo o trato de implementar un estándar ocupacional, que es ese estándar general, llamémosle o norma ISO 17025, o como venimos mencionando, el estándar para la verificación de pericias de identificación de marcas de herramientas. Yo me adscribo a uno de estos estándares generales a través de mi estándar de procedimiento. Este sí lo redacto yo en mi laboratorio, con los recursos que tengo y reflejando la realidad de mi trabajo diario. Este estándar de procedimiento sí lo voy a hacer yo. Entonces, si yo con mi estándar de procedimiento puedo dar cumplimiento al estándar ocupacional, van a ser los primeros pasos en pos de un proceso de acreditación. Esta acreditación significa que viene un organismo externo, en el caso de Argentina es el Organismo Argentino de Acreditación, la OAA, y si yo implementé de forma adecuada la norma ISO 17025, me va a decir, muy bien, su laboratorio cumple con esa norma, entonces voy a acreditar el ensayo que usted realiza porque alcanza los requerimientos mínimos de calidad. Su producto alcanza los requerimientos mínimos de calidad. Es decir, esa acreditación es un reconocimiento
por parte de un organismo externo de que mi resultado o que los resultados que entrega mi laboratorio son de calidad. En el caso de Argentina, como les decía, la organización que se encarga, o la organización que debe realizar acreditaciones, que debe otorgar acreditaciones, es el Organismo Argentino de Acreditación. En el caso de Estados Unidos es la ANAB, ¿sí? Acá lo que vemos es el certificado de acreditación del Centro de Ciencias Forenses de Houston. Y si yo implemento, esto ya no tiene un valor legal o un valor, digamos, dentro de un sistema de gestión de calidad, pero sí OSAC reconoce a todos aquellos laboratorios que implementan sus estándares y les da este certificado de, como si fuese miembro o de implementador de los estándares que están dentro del registro de OSAC. Entonces, bien, ¿de qué manera van a aumentar la calidad de los resultados mis estándares? A modo de resumen, primero plantean qué debo lograr. Es decir, los estándares ocupacionales me dicen qué es lo que tengo que hacer. Y los estándares de procedimiento me dicen cómo llegar a ese objetivo, ¿sí? Qué hacer y cómo hacerlo. Los dos tipos de estándares que vimos. En segundo lugar, gestionan los flujos de información para minimizar las influencias de los sesgos cognitivos, es decir, seleccionan qué información y cuándo va a ser recibida por el perito, es decir, tratan de aislar al perito de todo lo que sea información contextual y relevante para su tarea. Sobre esto, les recomiendo que cuando tengan un ratito busquen ese video que vimos solamente un fragmento de Dror, porque explica de forma magistral esto de qué manera los peritos nos vemos influenciados por los factores externos. Por otro lado, los estándares también unifican criterios, ordenan los procesos y fijan parámetros objetivos para que las prácticas puedan ser repetibles y reproducibles, o para aumentar la repetibilidad y la reproducibilidad de las prácticas. Reducen la discrecionalidad personal, es decir, cuando yo ya no tengo la opción de hacerlo como a mí me parece, porque tengo un estándar que me marca cómo tengo que hacer las cosas, que me marca qué tengo que hacer y cómo hacerlo, mi discrecionalidad como perito se ve reducida. Entonces, ya no empiezan a ser los resultados tan peritos dependientes. Igual eso de cada perito con su librito, como nos enseñaban o como nos decían hace muchos años, bueno, justamente a través de la estandarización tratamos de que haya un solo librito para todos los peritos y no que cada perito tenga el suyo. Incorporan registros que permitan la trazabilidad de los procesos, la detección de fallas e implementación de acciones correctivas y de mejoras. Esto de registrar todo, registrar quién es el que realiza la verificación, qué resultado da, qué observó, quién recibió la evidencia, cómo la manejó. Cada una de las cosas que pasa con la evidencia están registradas, o cada una de las acciones que suceden dentro del laboratorio existe un registro. Entonces, es todo trazable, todo puede ir a ver la planilla, todo puede ir a ver en el sistema, y a través de esa transparencia en la información es que yo puedo detectar dónde están los problemas o dónde están las fallas. Respecto a esto, les cuento una anécdota que el otro día habíamos visto con Nehuen. El Centro de Ciencias Forenses de Houston tiene todo registrado en la página, o sea, es todo completamente transparente, desde los estándares de procedimiento hasta los incidentes que van surgiendo. Cada vez que hay algún problema o se detecta alguna falla dentro del laboratorio, se genera un informe de incidencia y se sube a la página. Esto me imagino que es parte de la política que tiene el laboratorio en cuanto a gestión de calidad. El otro día, chequeando la página y buscando material y buscando información para armar la clase, vimos que dentro del sistema de este laboratorio había un reporte de incidencia en el cual un perito se había olvidado de escribir en la pericia el resultado, se había olvidado de procesar la muestra en NIVIN. Se ve que ellos, como parte de su protocolo de trabajo, analizan la evidencia, analizan los proyectiles y seguidamente los cargan en NIVIN. Bueno, parece que una de las pericias que surgió o que salieron del laboratorio no había sido cargada en NIVIN. Entonces, se había generado ese incidente le dio intervención al Departamento de Gestión de Calidad. El Departamento de Gestión de Calidad realizó una compulsa dentro de la base de datos de los últimos 5 años, de todas las pericias que salieron, y fijándose si esta falla o esta falta que tenía esa pericia era
un incidente aislado, porque el perito se había olvidado, o había alguna falla dentro de los procesos del laboratorio que habían hecho que más de una pericia le faltara esa información. Entonces hicieron esa compulsa en todos los documentos o en todas las pericias que habían salido del laboratorio en los últimos 5 años, creo que era. Y finalmente, después de hacer esa compulsa, terminan concluyendo que no se detectaron otros problemas, que evidentemente había sido un incidente puntual de ese perito y que no se detectaron fallas en el laboratorio. O sea, fíjense como una pavada que fue me olvidé de mandarlo a Nibin para que lo carguen, disparó un sistema de control interno dentro del laboratorio para ver, bueno, a ver, paremos. ¿Se detectó esta falla? ¿Estamos fallando como laboratorio o fue un error aislado? Entonces, la importancia de tener todos los registros o de tener cada acción registrada dentro del laboratorio permite esto, que cuando yo detecto algo, inmediatamente pueda salir a rastrear qué fue lo que pasó con esa pericia y con todas las otras pericias similares y determinar dónde está la falla. Bien, esto respecto entonces de la mejora de la trazabilidad de los proyectos. Por otro lado, también establecen requisitos mínimos de formación y de competencia del personal, ¿sí? Esto tiene relación con la certificación de los peritos, con la formación continua, con la revalidación de esa certificación y con el tener que estar capacitándose constantemente y demostrando que uno es idóneo para realizar la tarea que tiene que realizar. No alcanza solamente con tener un título habilitante, con tener un título profesional o con la firma, sino que eso se tiene que ir revalidando constantemente. Y finalmente promueven la transparencia por todo esto que fuimos hablando. Bien. Nos queda la última parte, que es conversar sobre OSAC, ¿sí? Esta organización de comités en áreas científicas para las ciencias forenses es una organización que venimos mencionando ya a lo largo de las clases anteriores. Esta organización surge en el año 2014 como parte de fortalecimiento o como respuesta a las críticas del informe de la Academia Nacional de Ciencias. La Academia Nacional de Ciencias dice, bueno, muchachos, acá lo que falta es estandarización porque cada laboratorio y cada perito se está manejando como quiere. Entonces, con el fin de unificar los criterios y de empezar a desarrollar estándares en el área forense, tengan en cuenta que todo esto que venimos hablando es relativamente nuevo, ¿sí? Se originan de 2014 a esta parte. Antes no existía estos estándares o esta intención por estandarizar las prácticas. Entonces es así que dentro del ámbito del NIST se crea este departamento o esta organización que se llama OSAC. OSAC está dividida en 7 áreas científicas. Cada una de estas áreas que ustedes ven ilustradas en este esquema tiene distintos subcomités de acuerdo a la disciplina sobre la cual desarrollan conocimiento, desarrollan estandarización. No solamente está conformada por profesionales de esa disciplina, por ejemplo, dentro del área de identificación de patrones físicos, tenemos el de examen de armas de fuego, no solamente intervienen peritos en balística, sino que además existen grupos de apoyo en factores humanos, en cuestiones legales, en cuestiones de calidad, en cuestiones estadísticas, en cuestiones de terminología, del uso del lenguaje, que hacen que la confección de cada estándar sea mucho más rica, sea mucho más sólida, porque existe un grupo interdisciplinario de trabajo y de profesionales de distintas disciplinas que están poniendo su conocimiento al servicio del desarrollo de ese estándar. No es que me junto yo con Nehuen y digo, che, Nehuen, ¿por qué no nos juntamos? Vamos a hacer un estándar ocupacional para ver de qué manera se tienen que desenvolver o qué es lo que tienen que hacer todos los peritos balísticos de América Latina. No, acá hay un grupo de profesionales de la disciplina, hay grupos de profesionales que entienden de cuestiones psicológicas y de factores humanos, de legales, de calidad. Todo eso obviamente van a hacer un trabajo mucho más rico, mucho más sólido que el que podríamos hacer Nehuen y yo desde únicamente la balística forense. Bueno, al 1 de julio del 2024 existen 190 estándares dentro del registro OSAC. Este registro OSAC concentra todos los estándares de todas las disciplinas que hay. De estas 22 disciplinas,
Bueno, tenemos desarrollados 190 estándares. Haremos, dijo el mosquito. Y bueno, lo que yo les decía, dentro del área de identificación de patrones físicos y particularmente del subcomité de armas de fuego y marcas de herramientas, ustedes se pueden encontrar toda esta información. Fíjense, tienen quiénes son los que conducen ese subcomité, quiénes son los miembros. A ver. Si estaba mirando a ver si hay alguno. Bueno, Ryan Lilien, este es uno de los que trabaja en CADRE, es una de las personas conocidas. Zach Carr también. Si ustedes empiezan a ver estos nombres y a recorrer papers de balística, van a ver que estos nombres los empiezan a ver repetidos. Es decir, que los que conforman estos subcomités son personas reconocidas dentro de la comunidad científica de la identificación de armas de fuego. Erika Lawton y Todd Weller, por ejemplo, que están arriba de todo. Los que más acá arriba. Escriben, los que más escriben. Sí, bueno, Weller tiene el libro, de hecho. Sí. Entonces, van a empezar a ver estos apellidos repetidos en publicaciones, en citas, etc. Es decir, no es que llega cualquiera a formar parte de ese subcomité. Bueno, también tienen cuáles son los estándares que están dentro del registro, cuáles se están desarrollando, cuáles fueron enviados a los SDO. Ahora vamos a hablar un poquito de qué son estos SDO. En fin, cuáles son las respuestas que hicieron a PICAST, que tienen charlas y presentaciones, tienen bibliografía relacionada con la disciplina. Es un núcleo de información sumamente rico y que se puede consultar. Cuando ustedes tengan alguna duda acerca de la disciplina, vayan a este registro de OSAC, a este subcomité de OSAC, porque seguro que van a encontrar algo relacionado con eso. Y el ejemplo más cabal es este que yo les mencionaba recién respecto a la verificación. ¿Se acuerdan que en la clase pasada conversábamos en si era conveniente o no, o de qué manera se hacía? Bueno, existe un estándar, ya está escrito sobre eso. Ya lo pensaron, ya lo trabajaron, ya lo escribieron. Entonces, está bueno siempre que uno tiene una inquietud, una duda, o tiene que hacer algo, le piden desarrollar algo, bueno, veamos qué hay escrito ya. Entonces, como parte de la revisión, siempre pasar por este subcomité. Y esto es un poquito el esquema que nos habla de la forma en la cual OSAC desarrolla los estándares. ¿Se acuerdan que, volviendo a la definición que planteaba ISO, decía que era un documento generado por consenso? Y que eso le da una robustez mucho más grande a que si es un documento que se impone porque lo hace una persona y se impone. Ese consenso implica que una vez que se desarrolla, que el subcomité de OSAC trabaja en el desarrollo de un estándar, primero detectan una necesidad de actualización de un estándar existente o una nueva necesidad que haya surgido en la disciplina. Se desarrolla un estándar. Ese estándar se abre al público para que cualquier interesado pueda leerlo, pueda publicar, pueda comentarlo, pueda criticarlo, pueda ser parte de la construcción de ese estándar. Entonces, se abre al público por un periodo de 30 días. Una vez que se cierra ese periodo, el subcomité recoge todas las críticas y todas las observaciones que se hicieron sobre ese estándar y decide, las trabaja o las modifica, ve cuáles considera, cuáles no. Una vez que ese documento fue sometido a crítica, fue revisado por el por el subcomité que lo originó, se eleva a la Junta. La Junta lo que hace es enviarlo a distintos SDO. Estos SDO son organizaciones que desarrollan estándares, organizaciones que publican estándares no solo dentro del mundo de las ciencias forenses, como yo les decía, sino en todos los ámbitos de las actividades humanas. Las más conocidas son ISO, ASTM, ya las vamos a ver un poquito más adelante en la próxima filmina, pero es decir que no solamente intervienen ese subcomité de esos profesionales o esa multidisciplinariedad que recién les mencionaba y que trabaja en OSAC, sino que una vez que ese documento está en un estadio de prepublicación, si se quiere, se manda a otra organización que tiene sus propios circuitos y sus propios procesos para verificar qué es lo que se escribió, y una vez que vuelve o que ese SDO lo publica, recién ahí tiene el carácter de estándar publicado, ¿sí? Entonces, fíjense que es un proceso sumamente complejo crear un estándar ocupacional.
no es que lo podemos hacer entre dos, ponernos de acuerdo y publicarlo, sino que hay que tener en cuenta un montón de variables, un montón de factores que influyen y cuál va a ser el alcance y quiénes van a ser los profesionales que van a opinar sobre eso. No es una tarea sencilla que puedan hacer dos personas y decir, bueno, listo, nada, regulamos para todos los peritos balísticos del universo. No, evidentemente es algo que demanda conocimiento y que demanda esfuerzo. Y estos son los que yo les decía, los SDO que intervienen como revisores, entre comillas, de esos documentos que produce OSAC. ANSI, en asociación con la American Standard Board, que es un organismo de la Academia Americana de Ciencias Forenses, la AAFS, ISO, a través del Comité 272, el Comité Técnico 272, que es el que se especializa en ciencias forenses, la American Dental Association, en todo lo que es odontología forense, ASTM, ¿sí? A través del Comité E30, que es el Comité Específico de Ciencias Forenses, y la NFPA en todo lo que hace referencia a investigación de incendios. Entonces, estos son los SDO que colaboran con OSAC en el desarrollo de estándares ocupacionales dentro de las ciencias forenses. Como les había mencionado al principio, estos procesos de estandarización no se desarrollaron o no es materia exclusiva de los Estados Unidos, sino que en Europa también, a través de la EMSI, que es la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses, se desarrollaron algunos manuales de buenas prácticas o guías o documentos de soporte que van más o menos en el mismo sentido, en tratar de unificar criterios y en tratar de estandarizar dentro de lo que es el territorio europeo las prácticas forenses. Y en Iberoamérica, la organización que tenemos vinculada a las ciencias forenses es AICEF, que es la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses. Esta academia tiene como miembros a las organizaciones, no es que uno se puede asociar o que puede ser miembro de manera individual, sino que aglutina diferentes organizaciones. Por ejemplo, de Argentina es Policía Federal, creo que es el CIF de Salta también, miembro de AICEF, y Gendarmería Nacional. Sé que la Policía Nacional de Ecuador también, hasta donde tengo entendido, es miembro de AICEF, y así me imagino que distintos países de Iberoamérica van teniendo fuerzas que los representan dentro de esta organización. La realidad es que es menos activa que la ENFSI y menos activa que las organizaciones norteamericanas, pero sí desde hace muchos años, y ahora les voy a mostrar una publicación, que vienen insistiendo y que vienen instando a los países miembros a la implementación de sistemas de gestión de calidad y a la adopción de la norma ISO 17025 e ISO 17020. La norma ISO 17025 es la que regula las prácticas de los laboratorios de ensayos y la norma ISO 17020 es la que regula las prácticas de organismos de inspección. Es decir, la ISO 17025 abarcaría todo lo que es laboratorios forenses y la ISO 17020 abarca todo lo que es inspección ocular del lugar del hecho. O sea, estos serían los dos pilares de los sistemas de gestión de calidad. Y fíjense, en esta publicación, que es la publicación de AICEF del año 2013, ya existe una publicación que realiza, bueno, acá Marvin Salas Zúñiga, Gina Bergarnelo Madrigal, Mauricio Chacón Hernández y Daniel Gómez Murillo, en la cual plasman un diagnóstico de los sistemas de gestión de calidad en laboratorios forenses de los miembros de AICEF. O sea, ya desde el año 2013 empiezan a revisar o a querer entender cuál era la situación o cuál era el estado de situación de los laboratorios de los países miembros en cuanto a esto, a la implementación de sistemas de gestión de calidad. O sea que no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que no se conozca nada, sino que nada, quizás no ha tenido, al menos en Argentina, el impacto que tuvo en otros países, pero dentro del mundo habla hispana ya se viene hablando de este tema, no es algo novedoso. Bien, entonces, a modo de cierre de la clase,
y a modo de resumen también, que es lo que me interesa que se lleven o que les quede de esta clase, es que en primer lugar existen estándares ocupacionales generales que me dicen qué es lo que tengo que hacer y estándares de procedimiento que son locales, que me dicen cómo hay que hacerlo. Los estándares de procedimiento son los de mi laboratorio, los que tengo que redactar yo. Los estándares ocupacionales son estándares generales a los que yo adscribo a través de mi estándar de procedimiento. Los estándares contribuyen a aumentar la fiabilidad de los resultados, pero no son una solución mágica. Esto también es importante que lo tengan en cuenta. No es que yo digo, bueno, listo, redacté mi estándar de procedimiento, adscribí a la norma ISO 17025, listo, resolví todos los problemas. No, no, no. Esto mitigan algunos problemas, van a hacer que mis resultados sean más consistentes, pero no se acaba acá. El sistema, de hecho, los sistemas de gestión de calidad, una de las características es esto, es la revisión constante, la detección de fallas, y como la anécdota que recién les comentaba del Centro de Ciencia Forense de Houston, la calidad trabajar en calidad es un ejercicio constante, no se termina nunca, es decir, todo el tiempo tengo que estar o actualizando, o revisando, o chequeando, o mejorando, no es que el trabajo de velar por la calidad termina con la implementación de un estándar, ni mucho menos. En tercer lugar, que estas herramientas son los pilares de los sistemas de gestión de calidad que deben adoptar las organizaciones para velar por la calidad de los resultados que ofrecen. En cuarto lugar, que los procesos de acreditación de los laboratorios y certificación de los peritos debe realizarse ante organismos externos, y esto también es muy importante, es decir, si yo quiero demostrar que los resultados que emite mi laboratorio son de calidad, no me puedo verificar yo mismo, no me puede verificar una dependencia dentro de mi mismo organismo. Tiene que ser alguien externo, tiene que ser un tercero imparcial que venga, que me fiscalice, que me audite y que vea cómo estoy trabajando y cuáles son los resultados que otorgo. Esto es muy importante porque muchas veces se intenta o se dice, sí, mi laboratorio está acreditado porque me lo certificó mi departamento o me lo certificó mi ministerio. ¿Y qué clase de certificación es esa si no hay otro que venga y me controle? Si nos controlamos todo entre nosotros, nada, nos empezamos a decir guiño, guiño, está todo bien, y la realidad no es así. Para demostrar, para que sea un verdadero sistema de gestión de calidad, primero, existen organismos oficiales que se encargan de hacer esto. Es decir, en Argentina, por ejemplo, no puede venir cualquiera a darme una acreditación a mi laboratorio. Tiene que venir el organismo argentino de acreditación. En los Estados Unidos y en otros países es la ANAB, y cada país tiene un organismo oficial encargado de hacer estos reconocimientos. Entonces, es importante esto, que tanto la acreditación de los laboratorios como la certificación de los peritos, tiene que haber un tercero que me evalúe y que me califique. En quinto lugar, que el camino hacia la calidad no finaliza con la implementación de un estándar o un manual de procedimiento, es un proceso constante de revisión y mejora, esto es un poquito lo que ya les hablé. Y en sexto lugar, que velar por la calidad de los resultados periciales es una política que solo puede ser ejecutada a partir de la decisión y el compromiso de los más altos directivos de la organización. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como peritos la realidad es que hay muy poco que podemos hacer por la implementación, por la redacción de un estándar de procedimiento o por la adopción de un estándar ocupacional. Si no existe una verdadera política institucional de implementar un sistema de gestión de calidad y que haya gente que se ocupe específicamente de velar por la calidad del laboratorio, y es muy difícil. Esto no es barato, se necesitan recursos, se necesitan realizar adecuaciones en cuanto a instrumental, en cuanto a mantenimiento de ese instrumental, en cuanto a la capacitación de los peritos. Es decir, hay una inversión económica que suele ser grande. No es barato tener un laboratorio acreditado o asegurar que los resultados son de calidad. Entonces, sí o sí es necesario que quienes tienen poder de decisión en esas organizaciones tomen la posta y sean ellos los que tengan el compromiso de implementarlos y de mantenerlos y de sostenerlos. Tiene que venir de arriba para abajo la directiva, porque de abajo para arriba es prácticamente imposible que se puedan ejecutar. Entonces, bien. Por hoy yo no tengo nada más que decirles en cuanto al contenido que tenía preparado para que conversemos. Solo me queda darle las gracias por haber sido parte de este seminario.
La verdad es que para nosotros fue sumamente enriquecedor, ha sido un placer tener participación de otros países y poder conocer cuáles son las realidades de nuestros colegas en otras partes o en otras latitudes del globo. Y bueno, me quería despedir con esta frase de Boardel, que dice que si la ley te ha hecho testigo, mantente como un hombre de ciencia, no tienes víctima que vengar, ni culpable o inocente que condenar o salvar, debes brindar testimonio dentro de los límites de la ciencia, que es un poco el emblema de la Academia Americana de Ciencias Forenses y me parece que refleja de forma muy concreta cuál debería ser nuestro norte como peritos.